A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La llegada de los españoles a América es el acontecimiento más importante, el más trascendental en la historia del mundo. Aquellas gestas están marcadas por la condición humana. Entre sus páginas vibrantes se encuentran la mezquindad y el heroísmo, la traición, el amor, la dignidad, el sacrificio. Y en esa lucha de ideas y de sueños, de feroces ambiciones, hubo héroes cuyos nombres deberían escribirse con fuego en la memoria de los pueblos. Uno de ellos se llamó Lautaro, bravo combatiente del pueblo indígena mapuche, capaz de descubrir que su lucha no era contra supuestos dioses, sino contra seres humanos. En sus arengas, Lautaro recordaba estas verdades irrefutables. Los españoles no son dioses. Ellos se cansan, sufren y mueren como sus caballos. No existen seres invencibles. Y los españoles y sus caballos son tan pocos que no podrán reorganizarse en caso de desastre. Ellos están lejos de su tierra. No podrán cruzar la mar ni las montañas para traer más invasores. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos siempre sin dejarlos descansar! Durante 4 años consecutivos, Lautaro y sus combatientes fueron una pesadilla para el enemigo. Y al final, un traidor, cuyo nombre desconoce la historia, reveló el lugar de su campamento. Y Lautaro murió tras una fiera batalla que se prolongó más de 5 horas. Fue un día como hoy, 1 de abril de 1557. Lautaro tenía tan solo 23 años. Y más allá de su destino final, nos queda a todos la huella de su vida y de su ejemplo. Las principales noticias del día. Titulares. Lasso separa la política de la seguridad. Fiscalización aprueba informes sobre supuestas irregularidades en contratos petroleros. Ecuador buscará integrar en 2023 el Consejo de Seguridad de la ONU. Seguridad y gobernabilidad, el gasto que menos se ejecuta en Quito. En salud, psicogerontología, la salud mental en la vejez. En el segmento de opinión, la inestabilidad es contagiosa. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la reconquista de Putin. José Hernández, ¿Lasso ya acordó con el correísmo? Martín Pallares, preso Polit, resucitan muchos fantasmas. Roberto Aguilar, Cintia en la cresta de la ola. El plop de la noticia. Noticias del día. Lasso separa la política de la seguridad. El presidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó mediante decreto ejecutivo la separación de la gestión política y de la seguridad interna en los ministerios de Gobierno y del Interior la tarde del miércoles 30 de marzo de 2022. En el acto, además, fueron posesionados el nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien reemplaza a Alexandra Vela, y como ministro del Interior, el ex general de policía, Patricio Carrillo. Carrillo admitió la tarea que tiene enfrente para combatir la inseguridad que amenaza la propia estabilidad democrática, como es el caso del crimen transnacional y el narcotráfico. Además, señaló que es vital que empecemos a construir un modelo de seguridad integral en torno al cual se aglutine un pacto de seguridad en el marco de una gran agenda nacional. Destacó la importancia del trabajo conjunto entre poderes del Estado y de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. Es hora de que la paz social sea una razón de Estado, para lo que es necesario reconciliar al Ecuador.
El Ministerio del Interior se enfocará exclusivamente en garantizar la seguridad pública, que es un tema ciudadano, un tema esencial para nuestro funcionamiento social, mientras que el Ministerio de Gobierno se encargará del diálogo político y la relación del gobierno central con otras instituciones del Estado. Esta decisión gubernamental se da tras la salida de Alexandra Vela, quien se mantuvo en el Ministerio de Gobierno durante 8 meses y renunció al cargo por diferencias políticas con el presidente Guillermo Lasso, pues ella era partidaria de aplicar la muerte cruzada para resolver el bloqueo que vive el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Fiscalización aprueba informes sobre supuestas irregularidades en contratos petroleros. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre supuestas irregularidades en contratos de venta de petróleo y derivados con empresas asiáticas entre 2009 y 2021. El documento denominado Petrochina, Deuda Pública y Comercialización de Petróleo fue elaborado por Fernando Villavicencio. Una de las recomendaciones aprobadas en el informe es que el documento sea remitido a la Fiscalía para que inicie nuevas investigaciones. La comisión también recomendó notificar al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que analicen las declaraciones tributarias y los perfiles de todos los supuestos involucrados en los contratos petroleros. Las principales conclusiones del informe son: el Estado ecuatoriano habría sufrido un perjuicio de 4.771 millones de dólares en la venta de crudo y derivados de Petrochina, Unipec y Petrotailandia entre 2009 y 2021. Hubo un manejo discrecional en las operaciones de endeudamiento público porque no se consideraron como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo. La naturaleza jurídica y económica de las transacciones petroleras durante la denominada Revolución Ciudadana transgredieron la legislación nacional y afectaron los intereses del Estado. En los contratos petroleros participaron varios exfuncionarios como el expresidente Rafael Correa y algunos de sus colaboradores. Ecuador buscará integrar en 2023 el Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el canciller Juan Carlos Holguín viajará a Nueva York, Estados Unidos, para mantener varias reuniones a fin de promover la candidatura de Ecuador al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Holguín prevé reunirse con los representantes del Grupo América Latina y el Caribe, Shire Grupo Africano, un delegado de la Unión Europea y Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Ecuador busca integrar el máximo organismo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que está conformado por 15 países, de los cuales 5 son permanentes: China, Francia, Rusia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América. Y 10 son miembros no permanentes, 5 de ellos elegidos cada año por la Asamblea General para cubrir un periodo de 2 años. Ecuador ya formó parte del Consejo de Seguridad en los años 1950, 1960 y 1991. Holguín aprovechará el viaje para reunirse el viernes en Washington, D.C. con la secretaria adjunta de Estado Wendy Sherman, representante del Senado y altas autoridades del gobierno estadounidense, a fin de abordar temas de cooperación en materia comercial, ambiental y de seguridad. También tiene previsto tener un encuentro con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Seguridad y gobernabilidad, el gasto que menos se ejecuta en Quito. Según cifras de la ejecución presupuestaria del municipio de Quito, el sector de seguridad y gobernabilidad fue el que menos ejecutó su presupuesto en 2021. Llegó al 61%, es decir, en los 12 meses del año pasado se utilizó 69,8 millones de dólares de 114,8 millones de dólares. Daniela Valareso, secretaria de Seguridad del municipio de Quito, aseguró que hay un factor determinante para la falta de ejecución del presupuesto. Se trata del proyecto de cámaras de vigilancia que no pudo ser implementado el año pasado, del que estaba al frente la empresa pública de seguridad.
El hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda, es investigado por la supuesta obtención de beneficios por contratos de adquisición de cámaras para el municipio que sumaba 1.7 millones de dólares a través de la empresa metropolitana de seguridad. Si se desglosan las cifras de la ejecución presupuestaria, se evidencia que la empresa metropolitana de seguridad es la que menos ejecutó en el 2021, apenas el 33%. Valareso justifica que la inseguridad en Quito no tiene que ver con la baja ejecución, sino que es competencia de la Policía Nacional. Fernando Carrión, urbanista y experto en temas de seguridad, opina lo contrario y asegura que la seguridad también es competencia del Cabildo, el cual debe encargarse de la prevención comunitaria como iluminación o señalética. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. A lo largo de estos años, los avances de la medicina, la ciencia y la tecnología ha permitido que la expectativa de vida en las personas aumente cada vez más. Si antes nosotros hablábamos de que una persona podía vivir alrededor de los 60, 65 años hasta los 70 años, hoy sabemos que esa expectativa de vida se ha ampliado mucho más, alrededor de los 80 y hasta los 85 años. Y en ciertas regiones, tanto de nuestro país como en ciertos países del mundo, ese rango de edad se amplía mucho más. Pero ¿qué pasa en ese periodo de tiempo cuando hablamos justamente del envejecimiento? Bueno, el envejecimiento es un periodo normal en el ciclo evolutivo de la persona que implica justamente ese avance en la edad y ese deterioro que se va dando en todas las personas producto justamente del avance de los años. Se va dando un envejecimiento a nivel físico, también a nivel neuronal, a nivel cognitivo y obviamente en el ámbito psicológico también se disminuye mucho de las funciones que las personas estaban acostumbradas a realizar antes. Sin embargo, la vejez hace referencia específicamente a la situación individual de cada persona, a cómo cada persona va vivenciando cada uno de estos momentos de envejecimiento en su vida y cómo se siente frente a esos momentos. Esto ha implicado entonces que la medicina y las ciencias de la salud en general tengan que centrarse también o abocar sus estudios a este grupo poblacional. Hablamos entonces de la gerontología como esa ciencia de la rama de la medicina que se involucra específicamente en estudiar a la persona en esta etapa de su vida. Pero la psicología tampoco puede quedarse de lado, porque cuando hablamos de este envejecimiento y hablamos de la vejez en las personas, muchas veces hacemos relación a una pérdida habitual de la memoria, hacemos relación inclusive a veces a personas que están en estados depresivos y a un alejamiento y a una limitación total en las actividades. Pero en realidad esto no tiene por qué ser así y entonces surge la psicogerontología como una rama de la psicología vinculada con la gerontología que busca el acompañar a las personas en este proceso, busca ayudarles a tener una buena calidad de vida durante estos años de su vejez, prevenir alteraciones o problemas en su salud mental, en su bien y dotar de un buen bienestar, de una buena calidad de vida, de un bienestar en el ámbito social, emocional, cognitivo de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del envejecimiento y hablamos de este grupo poblacional, tenemos que tener en cuenta que va a ser importantísimo el acompañamiento que se vaya dando en este ámbito. El acompañamiento, primero, identificando cómo se están desarrollando estas funciones neuropsicológicas en las personas de avanzada edad que estamos diciendo que de alguna manera se ven limitadas. Entonces, si se ve limitada su capacidad de memoria, la atención, los recuerdos, también la velocidad para hacer las cosas, la velocidad para procesar información, eso no significa que tiene que quedarse la persona estancada o que tiene que limitarse en todas sus actividades. Si es que el psicogerontólogo acompaña en este proceso, podemos entonces incluir una serie de actividades que le permita a la persona mantenerse activa, mantener su mente activa, mantenerse alerta y eso indiscutiblemente va a mejorar su calidad de vida. La interacción con otras personas,
de su misma edad, con intereses afines de pronto en relación a las manualidades, en relación a la bailoterapia, en relación a las artes. Son actividades que un psicogerontólogo puede también acompañar en ese proceso y hacer que las personas se sientan vinculadas, se sientan útiles también en las actividades. ¿Qué significa entonces esto? Que envejecer no significa dejar de hacer todo, significa posiblemente cambiar de actividades, cambiar el ritmo de vida que la persona tenía antes cuando era económicamente activa, hacia actividades volcadas hacia sí mismo, hacia hacer aquellas cosas que posiblemente antes no las pudo hacer por falta de tiempo, a cuidar de su salud física, porque mientras su salud física esté bien, emocionalmente también se va a encontrar mejor, a desarrollar actividades sociales que le permitan estar en vínculo con otras personas. Pensemos que a medida que la persona va envejeciendo, va perdiendo también a su círculo cercano, de pronto sus hermanos, su pareja, sus amigos, y eso implica entonces muchas veces un golpe tan fuerte emocionalmente para la persona que puede ponerle en situación de vulnerabilidad emocional. Por lo tanto, si encontramos o abrimos otros espacios donde los adultos mayores puedan estar en interacción con otras personas, estaremos garantizando también este bienestar emocional. Y junto con el acompañamiento psicogerontológico, la red de apoyo familiar que el adulto mayor tenga, van a ser fundamentales para poder desarrollar una buena calidad de vida y mantener esa calidad de vida hasta que su vida concluya. Muchas gracias. Opinión. Hola, un gusto saludarles. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Inicio como lo he hecho durante todas estas semanas desde que comenzó el 2022, invitándoles a que no se olviden que el 24 de mayo celebraremos el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, conozca, vaya a los museos, conozca sobre nuestros próceres, vaya hacia el Templo de la Patria, vea a Quito desde ese lugar tan importante para nuestra historia, converse con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con sus estudiantes, si es que usted es maestro, para que el próximo 24 de mayo celebremos esa fiesta histórica con conocimiento y sabiendo la verdadera historia que nos abraza como ecuatorianos. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de lo contagioso que se puede convertir los distintos hechos o eventos dentro de la democracia. En los últimos 40 años hemos visto cómo nos hemos ido contagiando como sociedad de una serie de eventos, hechos, efectos, etcétera, dentro de lo público. Recordarán que hubo un tiempo en que éramos campeones del mundo para cambiar presidentes de la República. Llegamos a tener alrededor de 7 presidentes en 7 años. Se cambiaban unos por otros y después estos eran sucedidos por sus vicepresidentes y después venían asambleas constituyentes, constitucionales, etc. Y ese fue el primer síntoma de contagio de lo que era no respetar el Estado de Derecho, y claro, cada vez la salida al mal votar era el terminar votando con B grande a los presidentes que nosotros mismos elegíamos con nuestro puño y letra. Otra de las cosas que resultaban muy contagiosas dentro de los 40 años de democracia era justamente la construcción o la constitución de nuevas cartas fundamentales, de nuevas constituciones de la República, de nuevas cartas magna. En 40 años hemos tenido 3 distintas: la de 1979, la de 1998 y la de 2008. Y ahora nuevamente queremos hablar de un cambio o de una reforma constitucional, e incluso hay quienes dicen que deberíamos volver a la Constitución del año 98 como norma obligatoria para todos nosotros. Como vemos, ese es otro de los síntomas que nos hemos contagiado para echar abajo los principios constitucionales y de respeto del Estado de Derecho. La corrupción ha sido un mal contagiosísimo en los últimos 40 años de democracia. Hemos podido ver casos de todo tipo en la legislatura, en los gobiernos autónomos descentralizados, en el gobierno central, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la iglesia, es decir, en todas las instituciones que tienen un rango de influencia entre la ciudadanía, hemos podido identificar casos de corrupción claramente establecidos, y no son pocos, existe una cantidad innumerable de casos de corrupción. Pero ahora, durante estos últimos meses,
particularmente en el periodo del presidente Guillermo Lasso, nos estamos contagiando en cambio de ese sentimiento o de esa sensación de inestabilidad en todos los niveles. Primero comenzó la inestabilidad en las instituciones de control. Un defensor del pueblo detenido por un presunto delito sexual, al cual vinieron a reemplazarlo con alguien que nada tenía que ver con los derechos humanos, era más bien un secretario del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos Contraloría, que también tenemos al subrogante del subrogante del subrogante en funciones prorrogadas, es decir, una institución que ha perdido totalmente el norte y lo que debemos entender como institucionalidad, es decir, el conjunto de normas y funcionarios que trabajen en una sinergia tan clara que haga caminar a esa institución pública. Y cómo olvidarnos de las superintendencias, por ejemplo, la de bancos, también con un superintendente subrogante, el Consejo de Participación Ciudadana, también con una serie de problemas en cuanto a su conformación, a las mayorías que la componen, etcétera, con el único afán de seguir nombrando funcionarios y dando al traste con los principios fundamentales de separación de poderes y de que, en efecto, exista un nombramiento real, cívico y técnico de las autoridades de control. Toda esa inestabilidad en esas instituciones menores, entre comillas, se trasladó a la Asamblea. Y de un tiempo para acá podemos ver cómo en la Asamblea Nacional existe una corriente muy importante que busca cambiar la mesa directiva de la Asamblea, es decir, el CAL, la presidente, el primer vicepresidente, la segunda vicepresidente y los demás miembros del CAL no son del agrado de sus compañeros asambleístas y se han puesto en la ingrata tarea de buscar la forma de cómo removerlos, argumentando un supuesto proceso evaluatorio que sin duda se debe realizar, pero que bajo ninguna circunstancia puede recaer o puede concluir en la destitución de la presidenta de la Asamblea, entre otras cosas porque la evaluación es simplemente un mecanismo a través del cual se busca la excelencia en la legislatura. Cuando quieran cambiar de autoridades, pues tendrán que hacerlo en mayo del próximo año, cuando ya haya cumplido 2 años en la administración de la Asamblea, y ese tiempo es el que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como plazo fatal para el cambio de autoridades. Así es que no pierdan el tiempo, señores asambleístas. No debemos estar buscando permanentemente la desestabilización y el cambio de autoridades. Dedíquense a trabajar, y a las reuniones cada vez se convocan menos y cuando se convocan asisten menos asambleístas. Cuidado y se termina cumpliendo aquel adagio que la gente está diciendo en la calle de que la Asamblea no sirve para nada y debería irse a su casa. Recuerden que el 15 de mayo del presente año se habrá cumplido el primer año de sus funciones y de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia se puede plenamente iniciar los procesos de revocatoria del mandato en contra de aquellos asambleístas que no cumplan con sus funciones. Así es que dedíquense a trabajar. Y claro, como no podía ser de otra manera, se ha contagiado toda esta lógica de desestabilización al gobierno central, al gobierno del presidente Lasso. Tenemos una crisis de gabinete importante. Tenemos salida de funcionarios que en efecto han servido al gobierno del presidente para mantenerlo a flote. Me refiero, por ejemplo, a la ministra Alexandra Vela. Ella ha tenido que salir de su cargo, así como el señor Gijón, que es el que era el secretario de comunicación de la presidencia, y así hay otros cambios que se ven venir, que suenan que van a pasar. Lo que le puedo decir, presidente Lasso, a través de estos micrófonos y de esta cámara de Telesucesos Canal 29, es que usted deberá procurar que la oxigenación en su gabinete implique ampliar los espacios para que usted pueda tener mayor capacidad de acción, mayor capacidad de influencia y de esa manera pueda generar puentes que le permitan cumplir con su objetivo. Cuidado y por fundamentalismos que no vendrían ni al caso y por sostener a quienes en su partido han sido los primeros preocupados por estar sosteniendo a la organización política, nos olvidemos que más que la organización política, creo, el presidente de la República y su gobierno nos representan a todos. Por lo tanto, fortalezcamos el gobierno y no al partido político. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta dentro de 8 días. Chao.
Editorial. La reconquista de Putin por Ramiro Ruiz. Impresionó al mundo la imagen de dos jugadores profesionales de fútbol entrenando en un equipo europeo. Uno era ruso y otro ucraniano. Fuera de la cancha y en la vida diaria, compartían vivienda, disfrutaban la comida, se ayudaban, respaldaban y se acompañaban. A pesar que uno de ellos era de un país invasor y el otro víctima. El ruso no estaba de acuerdo con la invasión. A lo mejor ninguno, o al menos la mayoría de rusos, rechazan la guerra. Pero cuando Putin manda, manda Putin. Este hecho nos facilita el mensaje que es posible convivir en paz y trabajar unidos. El ser humano necesita que le dejen trabajar con su propio estilo y sus cualidades únicas. Estilos de vida y características diferentes, identificadas con el propósito de jugar y ganar, empatar o perder. No importa, es más divertido entrenar con los compañeros de equipo cada día y muchas horas para divertirse en la cancha solo 90 minutos. En esos dos tiempos los hinchas gritarán de emoción y abandonarán el estado en paz, sin rencores ni frustraciones, alegrándose con el ganador y reconociendo al buen perdedor. Solo es un juego, pero importante. Posiblemente la vida también es un juego compartido de un equipo que persigue el objetivo de vivir en libertad y paz. A lo mejor la libertad y la paz sea la felicidad que ahora se han hecho cada vez más abstracta, inaccesible e inalcanzable. Para desventura del mundo, la misión de Putin es conquistar Ucrania. Está dominado por la ideología anacrónica del socialismo y la invasión, y tal vez, si el cáncer lo permite, invadir otros países y resucitar la Unión Soviética. En este intento puede irle muy mal. Los países que pertenecían a la Unión Soviética, el pretendido imperio socialista, no existe más en la realidad, aunque persiste en las mentes de presidentes y primeros ministros incongruentes. Putin no acepta que Ucrania intenta abrirse campo a la civilización occidental, donde se ha desarrollado la democracia desde los abuelos griegos y latinos hasta el siglo actual. ¿Y qué tal si resisten los ucranianos y Putin? A un hombre cerrado, la mente hay que decirle que la guerra es una locura. Hemos llegado al siglo de la tecnología, la comunicación, la recuperación y plena confianza de la palabra. Los países europeos pueden ponerse a disposición de una salida civilizada. Putin a lo mejor necesite una dosis extra de Valium y reconozca que es importante volver a la razón y no dejarse dominar más por el odio. Es posible que sea obligado a reconocer el derecho de independencia de Ucrania. Parece un episodio romántico y difícil, aunque no imposible. La única forma de salvar a los estados esclavizados del socialismo esquizofrénico será la modernización. Los países democráticos deben apoyar la reorganización de la mentalidad y el manejo de las nuevas tecnologías. Administración completa de las tecnologías de comunicación global. La palabra y la imagen pueden ser armas más poderosas que el fusil y el avión. La información de las atrocidades anteriores a la guerra y el asesinato masivo de la invasión despertaría en el mundo el rechazo de la ofensiva como el método de sometimiento y exterminio. Para Putin, no solo tratar de reconquistar un país que estaba recorriendo con grandes esfuerzos el camino de la democracia y la occidentalización, tiene que ver con la defensa de sus intereses económicos y, sobre todo, defiende el poder político donde el dictador controla, supervisa y manda. El pueblo debe obedecer y rendirse. Parece un gobierno de primitivos. Ucrania ha sabido soportar la vida con paciencia por más de 100 años, un siglo en los que se estrecharon círculos de egoísmo y asfixian la vitalidad. Han resistido a Lenin, Engels, Stalin, hasta Putin, excepto Gorbachev, que tuvo la inteligencia de disolver el dominio y la dependencia absurda de una ideología macabra. Terminó con el sometimiento de la URSS a los países satélites,
La libertad y la paz es la felicidad del ser humano, no importa el precio. Ramiro Ruiz. ¿Lazo ya acordó con el correísmo? José Hernández, 4 Pelagatos. Consulta popular en vez de muerte cruzada. Esa es la decisión anunciada por el presidente de la República en diálogo con Radio Democracia y Radio Sucesos. También lo señaló Diego Ordóñez, su asesor político, en Ecuavisa. Pero esa no era la disyuntiva esencial. Era muerte cruzada o acuerdo con el correísmo y sumado, aunque no forzosamente, el nepotismo. La consulta se podía haber añadido a la muerte cruzada y, en ese caso, el Ejecutivo producía una doble respuesta: a la coyuntura y a la necesidad de cambios políticos de fondo. Sola, la consulta no incide en el comportamiento de la Asamblea, con la que el gobierno, según el presidente, ya no cuenta, pues ha decidido gobernar con decretos. ¿A partir de qué manual? Pues eso se antoja totalmente imposible, y además hacerlo con reglamentos. Si la Asamblea fuera un coro infantil, se podría pensar que el planteamiento del presidente es correcto. Él gobierna, se desentiende de la Asamblea y prepara y propone una consulta popular. Pero no es así. Ya ha habido muestras de votaciones con más de 100 votos en contra de las tesis gubernamentales. Votos del correísmo, del nepotismo, de la izquierda democrática y de Pachacutic. Es decir, el Ejecutivo no puede desentenderse de ese poder que ya intentó, con los Pandora Papers, sacarlo al presidente de Carondelet. En claro, el escenario que pintó el presidente solo es posible si neutraliza al poder legislativo. Y si ya quemó las naves con Pachacutic y con la izquierda democrática, es lógico colegir que tiene que hacerlo con el concurso del correísmo y del Partido Social Cristiano. El presidente, en su charla con los periodistas, hizo una digresión para no hacer notar que los diputados del correísmo fueron elegidos por los ciudadanos en elecciones libres, no por él, y que él tiene que respetar esa decisión, que en democracia hay que charlar con todos, que sí habrá diálogo y no pactos. Curiosa colección de lugares comunes que en cada caso describe una realidad incontrastable. Esa no es la noticia. La noticia es que el presidente, al decirlo y de la manera como lo dijo, pavimenta el camino para la segunda alternativa que competía con la muerte cruzada, es decir, un acuerdo con el correísmo y también con el Partido Social Cristiano. Solo así el presidente puede, respirando tranquilo, dedicarse a preparar, como dijo que lo estaban haciendo, la consulta popular. Y es a la luz de esa posibilidad que la explicación daba a Verónica Larrea y a Álvaro Rosero, se antoja una colección de lugares comunes, porque nadie piensa cuestionar la legitimidad electoral de los asambleístas correístas, ni pedir cuentas al presidente porque el pueblo los eligió a ambos. Los cuestionamientos son de otra índole y el presidente lo sabe, y también sabe, sobre todo después del perfil que hizo de la Asamblea en el video donde habló de extorsionadores y ladrones, que cuando dice que habrá acuerdos con el correísmo, solo habló de esos 48 votos, pues nadie espera que sea poniendo de por medio pedidos de un coro eclesial, por ejemplo. Ahí está el problema. Y ese panorama marcará la mirada que tendrá la opinión sobre el gobierno, sobre la renuncia de Alexandra Vela y su reemplazo, y sobre otras renuncias eventuales, sobre el destino que tendrá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre lo que ocurra con la Fiscalía General de la Nación y con la Contraloría General del Estado. Quedó claro que en la Asamblea el correísmo y el nepotismo van por cambios en el CAL y por una nueva correlación de fuerzas. Por eso, la pregunta no es si el presidente tiene alguna culpa en la elección de los asambleístas correístas, sino si permitirá, gracias a un acuerdo tácito, que el correísmo y el nepotismo se apoderen de los entes de control del país, entre otras cosas. La consulta popular anunciada, por ruido que haga, por temas que sumen,
no servirá para ocultar la realidad política de fondo, el quiebre absoluto en el tablero político con el acuerdo del presidente Lasso. Las señales que se han dado en las últimas horas van en ese sentido. Y en ese contexto, la consulta anunciada sería un mero espejismo, pues hablaría de cambios hacia el futuro, cuando ahora el país sufriría un manifiesto retroceso institucional. El presidente sí sumaría votos en la Asamblea para cortocircuitar procesos de inestabilidad, pero sin decir a qué costo prefiere ese desenlace a la muerte cruzada. José Hernández, 4 Pelagatos. Preso Polid, resucitan muchos fantasmas. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. La captura en los Estados Unidos de Carlos Polid alborota al menos 2 truculentos casos de corrupción que ciertos actores políticos querían ver enterrados o al menos silenciados: Odebrecht y Seguro Sucre. Ocurre además en el preciso momento en que estos actores están tratando de realinear su relación con el gobierno en la Asamblea Nacional. Lo de Odebrecht es lo más notorio en el proceso que la justicia de los Estados Unidos sigue al contralor del Correato, y por eso tiene ramificaciones políticas muy relevantes. Según el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Polid fue detenido por haber solicitado y recibido más de $10 millones en sobornos de la constructora brasileña a cambio de utilizar su cargo como contralor para beneficiar esa empresa y sus negocios en el Ecuador. Las implicaciones de este asunto, por el que el ex vicepresidente Jorge Glass está preso en la Tacunga, se deben a que el esquema del escándalo de corrupción de Odebrecht funcionó únicamente en virtud de un operativo en el que participó el alto gobierno de Rafael Correa, comenzando por él. Los sobornos de Odebrecht entregados a Polid pudieron funcionar porque hubo un acuerdo de la constructora con el gobierno de Rafael Correa. En ese operativo entre el gobierno de Correa y la constructora, que fue probado con testimonios, correos electrónicos y documentos durante el proceso judicial que hubo a finales de 2017, Polid tenía que desvanecer al menos 7 glosas en contra de la constructora brasileña para que así pudiera regresar al país luego del conflicto por los defectos en la presa San Francisco. Según las revelaciones de los ejecutivos de Odebrecht, Polid recibió $6 millones, prácticamente todo en billetes. Según el comunicado del Departamento de Justicia, desde 2010 los ingresos de Polid en virtud de este escándalo se desaparecieron en los Estados Unidos, utilizando empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin su conocimiento. Lo dice el comunicado. Los conspiradores también utilizaron los fondos de la trama de sobornos de Polid para comprar y renovar bienes inmuebles en el sur de Florida y en otros lugares, y para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios. Polid está acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales, 3 cargos de encubrimiento de blanqueo de capitales y 2 cargos de participación en transacciones de bienes derivados del delito. Si es encontrado culpable, enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo de blanqueo de capitales y conspiración para cometerlo, y a un máximo de 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de bienes derivados del delito. Que la justicia de los Estados Unidos haya decidido detener a Polid por este caso, sin duda hará que muchos actores políticos en el Ecuador pongan sus barbas en remojo. Para comenzar, Jorge Glass. La defensa jurídica del ex vicepresidente y el correísmo han trabajado durante los últimos años arduamente, no solamente para crear una imagen de inocencia del convicto, sino para conseguir que pueda salir en libertad, o al menos que sea trasladado a su casa. La detención de Polid significa que en los tribunales de los Estados Unidos se recapitule el tránsito del dinero que el excontralor lavó en ese país, y que en los medios se refresquen los testimonios y documentos que probaron que Glass fue quien coordinó personalmente el operativo de sobornos de la constructora brasileña. Por ahí, inexorablemente, desfilará la figura de Rafael Correa, porque es imposible pensar que todo lo ocurrido no haya contado con su conocimiento y aprobación,
así como la del entonces procurador Diego García, quien elaboró el informe para el regreso de Odebrecht, o el de Alexis Mera, quien en calidad de secretario jurídico de la presidencia coordinó las gestiones legales con el abogado de Odebrecht, Juan Falconi Puig, como se vio durante el juicio y en las investigaciones periodísticas que revelaron el escándalo. El otro tema que involucra a Polid en Estados Unidos es el de Seguro Sucre, cuya investigación ha avanzado poco en el Ecuador. Si bien el comunicado del Departamento de Justicia no da el nombre, su alusión es demasiado clara como para no saber de qué se trata. Además, se alega que Polid recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015 o alrededor de esa fecha a cambio de ayudar al empresario y a su empresa en relación con ciertos contratos de la Compañía Estatal de Seguros de Ecuador. ¿Qué otra compañía estatal de seguros existe que no sea Sucre? El texto del Departamento de Estado deja en evidencia, asimismo, que la justicia de Estados Unidos está tras la pista, o como dijo un abogado penalista a Cuatro Pelagatos, que ya cuentan con la colaboración del empresario ecuatoriano mencionado. El caso de Seguro Sucre también trae cola, pues fue mediante sus negocios que muchos funcionarios y políticos se enriquecieron ilegalmente, tanto en el gobierno de Rafael Correa, que nacionalizó esa empresa y le dio el monopolio de los seguros estatales, como en el de Lenín Moreno, donde el esquema continuó. Polid es tan solo una pieza del rompecabezas del caso de Odebrecht y de Seguro Sucre, pero sus actividades en Estados Unidos también están relacionadas con una de las personas de más confianza del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, JJ Franco. Según evidencias fotográficas publicadas por el portal Periodismo de Investigación de Fernando Villavicencio y La Historia, se estableció que JJ Franco viajó junto al empresario de seguros Diego Sánchez Silva, el empresario del que habla el Departamento de Justicia, a Miami para reunirse con Polid y pedir que renuncie a la Contraloría. El mismo Polid dijo en una audiencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que Franco lo fue a ver a nombre de José Serrano, que para entonces aún era presidente de la Asamblea. Polid había huido a esa ciudad por las investigaciones del caso de Odebrecht. En las fotografías se ve a Polid con estas dos personas en un vehículo. Ninguno de ellos ha negado hasta ahora la veracidad de las imágenes ni que tengan negocios con él. La detención de Polid se produjo coincidentemente o no en una circunstancia política muy particular, justo cuando quienes están involucrados directa o indirectamente en sus actividades están tratando de reacomodar su relación con el gobierno de Guillermo Lasso. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Cintia en la cresta de la ola. Roberto Aguilar, El Expreso. Hay gestos políticos que no pueden ser juzgados por fuera de sus formas. Desde que mandó a invadir la pista del aeropuerto a inicios de la pandemia, la alcaldesa de Guayaquil está on fire en el eufórico momento de afirmación personal por el que parece transitar su vida en la actualidad, arrebatada por su nueva personalidad de Jie Yen, de pelo suelto y calibrada al modo de no me toquen que me inflamo. Cynthia Viteri ha perdido todos los papeles. Su conducta conjuga dos actitudes incompatibles con el servicio público: la susceptibilidad y la altisonancia. Probable víctima de una exagerada percepción de su propia personalidad, cuya expresión gráfica es una firma de 3/4 de página no menos ampulosa que la de un monarca barroco o de un déspota tropical, Viteri parece vivir en un estado permanente de crispación que harto a menudo se resuelve en gritos. El recurso de la grosería es su mecanismo de defensa inmediato ante cualquier aproximación que ella considere como amenaza. En otras palabras, es intratable. La respuesta que escribió en mensaje de WhatsApp a Blanca Moncada, periodista del diario El Expreso, que descubrió los trapos sucios de su ex marido, demuestra hasta qué punto la alcaldesa ha perdido la noción
de cómo comportarse en la esfera pública. Pregúntele lo que le dé la gana, no soy su madre, así en mayúsculas, o sea, a grito templado. Tampoco soy la secretaria del señor, búsquelo donde quiera. Ni Nebot, en los tiempos del ven para mearte, se habría permitido un comportamiento tan destemplado con una profesional que no le ha faltado al respeto y no hace más que su trabajo. Hay un elemental sentido de la cortesía que obliga a aquellas autoridades atadas a la servidumbre de la representación. No, en este caso por Blanca Moncada, aunque también, sino por sus miles de lectores que se merecen respuestas. Cynthia Viteri se comporta como si su propio divismo, recién descubierto o no, fuera más importante que la dignidad que ocupa y que la convierte en objeto del escrutinio público y el control social, por mucho que esto la irrite. El caso es que la alcaldesa se nos fue. Perdió completamente el sentido de lo público. Ya ni siquiera es capaz de reconocer el monumental conflicto de intereses que implican los negocios de su ex marido, porque resulta que el Consejo Municipal que ella preside reforma una ordenanza para el desarrollo de la zona donde se levantará el futuro aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, y 4 días después, el tal Joaquín Cupertino Villamar, en esa época marido aún de la alcaldesa, se gasta los millones que no tiene, o por lo menos no declara, comprándose 81 lotes de terreno en esa privilegiada zona de expansión. Da grima escuchar las explicaciones de la alcaldesa, que estaban casados en régimen de separación de bienes, dice, como si eso absolviera todas las dudas y la eximiera a ella de más explicaciones. Está claro que no entiende nada de nada. La cosa termina con la alcaldesa victimizándose en un insidioso y retorcido comunicado público donde se acusa a ciertos periodistas, que no nombra, de reunirse con ciertos personajes ricos, que tampoco nombra, para tramar ciertas cosas sucias que me reservo. Para otra ocasión, dice, por la jeta, y con un piquete de manifestantes ejerciendo presión en la puerta del diario El Expreso. Para que el periodismo no haga preguntas, vaya, notable clamor popular, que no los mandó ella, dirá la Viteri. Lo cierto es que ahí sí estaban. Uno empieza por olvidarse de las formas y termina convertido en un personaje muy peligroso. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia, viernes, último día de la semana, y estamos cerca de la batalla del Pichincha, del bicentenario de la batalla del Pichincha. Se termina una semana más hoy, así es que vamos nuevamente a hacer lo que les he venido diciendo. Conozca sobre nuestros próceres, vaya a los museos, conozca sobre ese acontecimiento histórico tan importante. Yo estoy ahora acá en el Teatro Bolívar, una de las más importantes construcciones de la ciudad de Quito, uno de los más imponentes escenarios de la ciudad, que se está preparando también para conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha, que se está preparando con una agenda súper importante. Va a haber un concurso nacional de oratoria, va a haber un festival de música para los colegios, van a haber presentaciones de artistas, grupos de arte de todos los tipos. Así es que aquí, justo en el corazón mismo de la ciudad de Quito, a una cuadra de la Plaza Grande, exactamente en la calle, en la calle Espejo, entre Guayaquil y Flores, está esta joya arquitectónica que es el Teatro Bolívar. Vaya a su página web, vaya a su página de Facebook, sígale a través de las redes sociales y usted va a ver que este centro de cultura de la ciudad de Quito está activo, está despierto, está trabajando. ¿Y saben qué es lo mejor? Que todo lo que va pasando en estas instalaciones
sirve para poder recuperar la infraestructura del teatro que allá por el año 2001 se incendió. Ustedes recordarán muy bien. El teatro se está recuperando. La Fundación Teatro Bolívar, que está dirigida por la señora Rosa Victoria Pardo, está haciendo todos los esfuerzos para recuperar este espacio. Mírenlo, a ver. Ahí ustedes van a poder ver el escenario. Esto es como que estuviéramos en Europa, en esa Europa antigua, en esa Europa central, donde están los más grandes teatros del mundo. Así es que conozca lo que está haciendo el Teatro Bolívar. Si es que puede, venga el fin de semana. Abajo está el Café Bolívar también, donde usted va a poder tomarse un cafecito y va a poder conocer las maravillas del centro histórico. Eso es todo por hoy. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.